Muy buenos días. Somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino, Pastor Cristóbal García. Bienvenidos nuevamente a otro domingo más del estudio de la Biblia. Y como siempre, les recordamos que nos tengan en oración aquí en Michoacán. Estamos en Pajacuarán, Michoacán, para ser exactos. Y les damos la cordial bienvenida a todos los que ya tienen por costumbre acompañarlos. Y si usted se encuentra con esta transmisión o con este video en vivo, ya sea que lo vea más tarde, sea bienvenido y ojalá compartan este video. Y también tenemos el mismo video en YouTube, en el mismo nombre de la iglesia, que es Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Ahí nos pueden buscar y vernos ahí también en YouTube. Estamos en el libro de los Hechos y como ustedes ya saben, y si no saben, siempre estudiamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Y estamos en el libro de los Hechos, ya llegamos al capítulo 18 y vamos a estudiar los primeros 8 versículos esta mañana. Así que ojalá tengan su Biblia con ustedes. Mientras los encuentran ahí, queremos darle las gracias por acompañarnos y también pedirles que nos mantengan en oración, sobre todo aquellos que tienen una iglesia, una casa, iglesia donde asisten. Les pedimos que en sus juntas de oración nos tengan a nosotros aquí en Capilla Calvario en oración, por favor, para que el Señor nos sostenga y nos use en estos lugares para llevar la palabra y el Evangelio del Señor a donde quiera que vayamos en esta región. Así que si ya tienen sus Biblias, en el capítulo 18, los primeros 8 versículos, dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Señor, te damos gracias por de nuevo en esta mañana poder venir a su presencia, Señor, a alabarlo en alabanzas y poder esperar de usted que nos prepare nuestros corazones y alabarlo en su palabra también, Señor. Le pido como siempre, Señor, que el Espíritu Santo nos llene a rebosar, que sea usted, Espíritu Santo, el que nos guíe, nos instruya, nos enseñe por medio de la palabra, que podamos entender, aprender y crecer por medio de ella, Señor. Bendiga este tiempo, Señor, si lo levantamos, que usted sea lo principal de esta reunión de estudio, Señor. Bendiga este tiempo, gracias por darnos el beneficio y el gran placer de poder venir a su presencia en su palabra, Señor. Gracias, bendiga este tiempo, en el nombre del precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Y, la palabra aquí nos dice, después de estas cosas. La palabra después de estas cosas, dice después de que salió de Atenas, continúa diciendo este versículo 1 del capítulo 18, y fue a Corinto. Acordémonos que en Atenas estaba Pablo con muchas religiones, y lo que prevalecía ahí era la idolatría. Cada quien tenía su religión, cada quien tenía sus ídolos,
y cada quien tenían para todos, hasta nos acordaremos que hasta tenían un altar para el Dios desconocido, y fue lo que Pablo hizo, y parece que en ese lugar no plantó una iglesia Pablo, y es muy raro, porque vemos que donde quiera que iba plantaba iglesias, y empezaba iglesias, y gente se salvaba, y ahí vimos que gente se salvó, pero ahí no nos dice la palabra que empezó una iglesia en Atenas, pero él se fue, y quizás vamos a ver más adelante en este capítulo que hay un punto donde Pablo se desanima, pero por lo pronto vamos a ver que él continúa su viaje misionero y se va hasta Corinto. En Corinto no nos dice cuánto duró, pero seguro que se fue caminando, y se fue solo, por cierto, porque todavía no se acompañaban sus compañeros, todavía no llegaban de donde andaban, se los habían quedado allá. Silas y Timoteo se quedaron en los otros pueblos, uno en Berea y el otro en Tesalónica. Así que todavía iba caminando, pero ahora llegó a un escenario totalmente diferente. Pablo llegó a Corinto, una ciudad, según los expertos dicen que eran 200,000 habitantes en ese lugar, y había sido muy difícil a este punto. Esa fortaleza espiritual y física de Pablo continuaba en él, y esa fuerza espiritual lo llevaba a llevar el evangelio aún en esos lugares, en esa ciudad grandísima. Y esa ciudad de Corinto tenía una reputación por ser donde había más maldad, donde había más pecado en todo el imperio romano. Esa ciudad era, si pensamos que hoy en día hay pecado que se desplaya, como ahora que vemos que la gente no tiene pena de su pecado, que lo enseña, lo muestra, que vemos mujeres con mujeres agarradas de la mano, besándose, hombres con hombres también, y les llena de orgullo. Antes se escondían, pero ya vemos que ya no se esconden, y pretenden y requieren y exigen que se les acepte como tal, como algo normal, pero eso no es normal. No es normal ni en nuestro propio ser, ni tampoco no es normal ante Dios. Y en esa ciudad de Corinto había muchos pecados, también ahí se regaba, estaba muy cerca de Grecia, de Atenas, y era también muchas filosofías nuevas, religiones llegaban allí, y todas esas filosofías se encontraban al ojo. O sea que es como hoy, que resulta que todo lo que es en contra de la palabra del Señor tiene como al ojo, como que aceptación. La gente lo acepta aunque sea en contra de la palabra de Dios. Y ya vemos cómo el mundo se está moviendo de una manera que ya vemos que pronto el Señor viene. Porque vemos en el mundo de la política, vemos en el mundo en sí, en la sociedad, cómo se está deteriorando totalmente, se está pudriendo, no hay decencia, no hay pudor, no hay ninguna clase de integridad, ya todo es aceptable según la sociedad. Y ahora que Pablo llega en este lugar de esa manera, él encuentra toda esta situación, pero él continúa predicando el evangelio, magnificando a Jesucristo en la cruz. Había muchos religiosos y filósofos acechando ahí a la población, muchos falsos religiones que se aprovechaban de la gente que estaba confundida, de la gente que estaba ignorante también, y la gente era supersticiosa también, y así que se oía muchos, como vemos hoy en día, muchos adivinos prestidigitadores, había mucha gente, magos, mucha gente de esa clase de índole en esa ciudad de Corinto, y era lo que tenía que navegar Pablo allí. Pero él se va de ese lugar donde era un poco pequeño y las sociedades no eran tan grandes, ahora se va a un lugar grandísimo donde tiene que predicar la palabra del Señor. Y el versículo 2 nos dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Vemos cómo el Señor va moviendo y usando las piezas para juntar a su gente.
No nos dice si Aquila y Priscila eran cristianos, pero es lo más seguro, porque vemos allí que él los encontró. Y una de las formas que se mantenía Pablo era haciendo tiendas, así que él buscó y llegó trabajando allí. Llegó porque se fue solo, llegó trabajando y no tenía ningún problema él en trabajar para sostenerse. Encontró a Priscila, una pareja de judíos que llegaron de Roma. Y por eso digo que Dios estaba moviendo eso para que se encontraran ellos, porque Claudio, el César de Italia, que dice de Roma, expulsó a todos los judíos en ese tiempo. Era como en el año 50 después de Cristo, cuando él decidió echar, era el antisemitismo, totalmente en contra de los judíos, los expulsa de Roma, de Italia, y los ordena alejarse, y ellos tuvieron que salir, porque fue el mandato del emperador, y salieron de Italia, y ellos estaban como pareja, se fueron también llegaron a Corinto, como providencia de Dios, para juntarlos con Pablo. Y dice el versículo 3, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaba juntos, pues el oficio de ellos era hacer las tiendas. Hacer las tiendas eran las campañas, las casas de campaña. Recordemos que mucha gente tenía un cierto manera de vivir y hacían tiendas para quedarse allí. Eran como lonas, hacían quizás las fabricaban, no nos dice específicamente, pero era lo que hacían. Era oficio de ellos de hacer las tiendas. Se me puede imaginar que las fabricaban de cuero, no sé de qué cosa, pero las hacían. Y no sabe con certeza también una vez más cómo sucedió que él los encontró, pero al fin y al cabo los encontró. Y Pablo, fueron muy valiosos para Pablo esta pareja. El ministerio es muy importante y para ellos también se convirtieron en alguien muy importante para Pablo y el ministerio. Pablo le agradeció a Dios por ellos, porque es un buen ejemplo de cómo deben ser los ayudantes del ministerio. Y esa pareja lo único que hacía era ayudar. Ellos no venían con su propia ambición, ni su propia agenda, no tenían sus propios deseos de ser prominentes, ellos solamente querían ayudar en la obra. Y es lo que se trata ahí. Aquila y Priscila eran muy sabios, parece que eran cristianos maduros, porque eran dedicados y honestos al servicio de Dios. Y sabemos que mucha gente va y se sienta en las iglesias, sí, y se va, pero tenemos que tener en cuenta que todos somos siervos de Dios y todos tenemos algo que aportar. Hace un par de estudios estudiamos acerca de cada quien tenía sus dones, y cada quien tenía que usar sus dones en la iglesia. Y de esta manera, en el mismo Corintios dice Pablo que todos somos un cuerpo, y que todo el cuerpo, diferentes partes son, y todos formamos un solo cuerpo. Pues ahí es el ejemplo, que Aquila y Priscila eran parte del ministerio, y ellos ayudaban con todo lo que podían, todo lo que se necesitaba. No ponían sus manos al servicio de Dios, sus corazones y hasta su propia casa, para dedicarlas a la obra de Dios. Y esto era algo importantísimo también para el ministerio. Acordémonos que Pablo estaba solo allí, y Dios le llevó a esa pareja para que le ayudaran a él. Y nos dice el versículo 4 y 5, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Aquí vemos cómo él se iba a los días de reposo porque trabajaba entre semana. Trabajaba y aprovechaba los sábados para irse a predicarles a los judíos y a los griegos. O sea que él todavía tenía ese deseo de que los judíos recibieran a Jesucristo como Señor Salvador. Y nos dice Pablo que es el deseo de su corazón. Y nos ha dicho también en Romanos que su mayor placer sería que toda su gente viniera al Señor. Y era ese deseo de él, pero eso se enfocaba en las sinagogas, porque ahí estaban los judíos
y los que eran prosélitos también. Ya hemos hablado acerca de los prosélitos, así que no vamos a pasar más tiempo en eso. Pero él estaba enfocado en ir a las sinagogas y predicar la palabra. Pero era su manera de vivir, su vida era predicar la palabra. Vemos cómo tenía que trabajar y se dedicó a trabajar. Pero hay algo que pasó muy importante aquí en el versículo 5, que Silas y Timoteo vinieron de Macedonia y ya él se pudo entregar tiempo completo al ministerio. Ya no tenía que trabajar, gracias a que ellos le trajeron, porque Pablo trabajaba y no tenía, y él a veces es necesario, depende porque él, así de carnales que eran los de Corinto, él no quería hacer ningún pie de tropiezo. Y algunos podían usar eso de que él no trabajaba porque no eran maduros suficientes para entender que la palabra de Dios dice que tienen que, el pastor, el predicador, tiene que vivir de las ofrendas de las ovejas, de la congregación. Y como él no quería poner ese pie de tropiezo, él trabajaba y no les imponía ofrendas a nadie. Para eso es importante de saber, porque a veces la congregación no está madura suficiente para entender. Como dice la palabra del Señor, como le dijo a Timoteo, mi mismo Pablo, que el predicador tiene que vivir de la misma congregación, porque dice la palabra de Dios que no le pongan bozal al buey que trabaja la tierra, al que ara, para que pueda comer de lo que hay en la labor. Entonces, pero eso es solamente para ver la significancia de lo que Pablo hizo de no ser carga económica para los de Corinto. Pero ya cuando llegaron Timoteo y Silas, llegó Silas y Timoteo de Macedonia, estaba totalmente, él se pudo entregar totalmente a la obra del Señor. Ya no tenía que gastar su tiempo, pasar su tiempo trabajando y después ir a predicar la palabra, pero ya se pudo dedicar, porque eso lo sabemos y no es mi invención, y sabemos que cada vez que leemos la palabra nos basamos en lo que la palabra misma dice. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 9, ahí dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Por eso es lo que digo, lo que estaba diciendo. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por eso les digo que él no quería ser ninguna carga a los inmaduros corintios. Y por eso cuando vino Silas y Timoteo, le trajeron ayuda de la iglesia de Macedonia. Y vemos como también cuando estaba en Macedonia, cuando estaba en Berea, vimos también que le trajeron ayuda de los de Filipo. Le llevaban las pequeñas iglesias, eran los que ayudaban. Ahí puede decir, bueno, Corinto, una ciudad grandísima, mucha más gente, muchos más fondos. Pero Pablo tenía mucho cuidado en eso. Y a veces por eso nosotros nos basamos en la madurez de las personas, porque hay personas que no pueden aceptar todavía ciertas enseñanzas. Y tenemos que tener ese cuidado que Pablo tiene mucha delicadeza de no ser carga, como él mismo dijo en 2 Corintios 11. No quería ser gravoso para ellos, no quería ser una carga para ellos, para que la usaran en contra de él, porque su madurez no estaba ahí. Y era el gran problema de los corintios, que la madurez tardó en llegar allí. Y vemos como Pablo, el primer libro, la primera carta que les mandó a los corintios, era de pura de reprensión, de pura llamarles la atención. Ya en la segunda carta, en 2 Corintios, ya vemos que se relaja un poco, porque ya la gente empieza a crecer, madurar espiritualmente. Pero aquí vemos que él no quería hacer nada de eso, así que Pablo ya pudo dedicarse totalmente, completamente a la predicación del Evangelio, porque ya tenía los fondos necesarios para mantenerse de parte de las iglesias de otro lugar, que ya había plantado, en este caso de Tesalónica, donde le habían venido estos dos compañeros de Pablo, Silas y Timoteo. Así que todo eso está pasando aquí. Pablo está llevando todo de acuerdo a lo que es su sabiduría espiritual. Y vemos cómo él va guiándose por medio del Espíritu, claro, el que va guiándolo en cómo llevar a cabo las cosas.
y él cómo va enseñando. Todos sus amigos y compañeros, estando también que vinieron estos dos compañeros, le ha habido mucha alegría, le ha dado demasiada alegría a Pablo, porque vino no solamente sus compañeros, que podemos llamarles sus discípulos de él, pero él se ha estado muy feliz, dando un gusto enorme de ver a sus amigos y compañeros y escuchar las noticias de que lo que estaba pasando en las iglesias que él mismo había plantado. Así que todo eso era el fruto de Pablo. El Señor le estaba dando totalmente a Pablo los frutos que él había sembrado. Y Dios nunca lo dejó solo. Vemos aquí, sí se fue solo a Corinto, pero el Señor lo arropó, primero con la pareja, Aquila y Priscila, y después llegaron sus compañeros a acompañarlo allí, no solamente a acompañarlo, pero a traerle ayuda económica para que siguiera en la obra totalmente de tiempo completo. Y esa es la congregación totalmente generosa de Macedonia, hizo posible para que Pablo sirviera al Señor efectivamente. Y eso a veces es lo que hace el Señor. El Señor no solamente es la persona que manda, envía a lugares donde quiere que su palabra sea enseñada, pero es toda una obra de Dios. Y nadie puede darse el lujo de decir, no, es por mí, y Dios me va a usar a mí porque yo soy el que me lo merezco, yo tengo las cualidades necesarias para que Dios me use. Pero es un grupo de gente. Esto que usted ve aquí, esta iglesia pequeña, aquí en Pajacuará, Michoacán, no es solamente yo ni mi mujer que Dios nos mandó aquí a este lugar a predicar el Evangelio. Hay un grupo de gente, aunque es pequeño, pero hay un grupo pequeño de gente que está apoyando este ministerio. Y no soy yo solamente, pero es la fidelidad de la gente que está apoyando este ministerio. Y nosotros no tenemos nada. El Señor es el que ha proveído todo para mantenernos, para apoyarnos aquí de esta manera. Por eso vemos y nos reflejamos en lo que Dios hace en la vida de Pablo. Que sí, el ministerio es duro y difícil. El ministerio es muy desgastador espiritualmente. Por eso tenemos que venir al Señor diariamente a llenarnos de nuevo de Él para poder ser un vínculo para los demás. Y eso era lo que era Pablo. Pablo necesitaba ser animado cuando más lo necesitaba y Dios estaba ahí con él. Y también nosotros, humanamente posible, las iglesias cristianas en el mundo no podían funcionar si no fuera por la gracia y la obra de Dios. Por eso es importante cuando decimos, cuando Dios te manda, obedece y ve. Pero cuando Dios no te manda, mejor ni vayas, porque es difícil. Es necesario, por ejemplo, en este caso, la iglesia bien fundamentada en Macedonia, la que plantó Pablo, ya está tan madura que reconocen la necesidad de Pablo. Y van a Timoteo, ven a Silas y a Timoteo y les dicen, llévenle esto, llévenlo para que siga en la obra. Y de la misma manera hoy en día, muchos de los que salemos, los que nos vamos a misioneros a otro lado, no solamente somos las personas, pero hay un grupo de gente respaldándonos, ayudándonos. Cuando Dios no obra de esa manera, entonces es como una aventura mundana solamente. Pero cuando Dios está obrando, es el que sostiene su gente. Y es lo que está haciendo en Capilla Calvario el Señor. Está apoyándonos. Y por cierto que quiero aprovechar para darle gracias. No voy a decir nombres, aunque tengo las dos manos para contar, solamente menos de los dedos de las manos puedo contar las personas que nos ayudan, pero por el momento es suficiente y Dios no nos permite pasar hambres ni fríos. Gracias a las personas que están allí, les queremos agradecer infinitamente por su ayuda, y no voy a dar nombres porque no quiero quitarles las coronas que Dios les tiene para ustedes en su paraíso cuando ustedes lleguen. Pero es solamente para decir en el contexto de nuestro estudio que Pablo estaba recibiendo la ayuda de los
cristianos maduros, cuando ahí en ese lugar que estaba en Corinto, abundaba el pecado, pero también no quería él usar nada para que ellos le tuvieran nada que reprochar a Pablo, y de esa manera, por eso actuaba de esa manera Pablo. El versículo 6 dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Llegó a este punto donde Pablo tenía ese corazón por su gente, por su nación, por su gente, raza, y llegó el punto donde lo rechazaron, y ya él dijo, ya cuando vemos aquí, cuando Dios está bendiciendo el ministerio, también el enemigo aumenta sus ataques, no nos deja, aumenta la oposición. Y Pablo en Corintios 16, en 1 Corintios 16, 9, dijo él mismo: porque se me ha abierto la puerta grande y eficaz. Sí se le abrió la puerta en Corinto, pero también son muchos los adversarios, dice ahí en ese versículo de 1 Corintios 16. Y es evidente para todos los que estamos en la obra que el enemigo siempre se enoja cuando invadimos a su territorio. Él quiere que la gente siga perdida. Él quiere seguir manteniendo a la gente esclavizada. Los engaña con religiones, con creencias, con mitos, con toda clase de herejías, para mantenerlos desviados, para mantenerlos engañados. Y cuando llega alguien con la verdad, con el evangelio, el enemigo se enoja porque no quiere perder sus esclavos. Y la gente que se dice que no quieren recibir la palabra del Señor, se dicen libres, en realidad no son libres, están esclavizados al pecado, están esclavizados a Satanás. Y mucha gente no le gusta escuchar eso, pero tenemos que ser francos. Por eso Pablo era odiado por estos religiosos judíos, porque ellos querían mantener su propio estilo de vida y querían hacer lo que ellos querían, pero no querían oír la verdadera palabra de Dios. Y es lo que pasa hoy en día, la gente está llena de religión. Es lo que pasa, y eso nos causa agravio a nosotros, pero no una manera de enojo, pero agravio espiritual, donde nos contriñe el corazón el ver a la gente totalmente perdida, que se va atrás de los ídolos, que se va atrás de la religión y no reciben la verdad, la esencia de lo que es el evangelio, lo que es el Señor Cristo Jesús. Así que lo rechazaron a él y empezaron a crear problemas para Pablo y sus compañeros. Y en esas circunstancias de tanta oposición, él usualmente la prueba de que Dios está obrando. Y sea lo que sea, siempre que vamos a ver oposición en nuestros ministerios, es que Dios de verdad está obrando, porque el enemigo se molesta y está enojado y quiere tropezarnos, derrumbarnos, tumbarnos. Y esa no era la excepción ahí en Corinto, porque nos acordamos que el Pablo fue realmente corrido, perseguido en Tesalónica y Berea, y tuvo que salir forzosamente de esos lugares. Pero en Corinto hizo más determinado seguir, aún con la oposición, él seguía determinado valorosamente a la obra. Aquí vemos dos imágenes del Viejo Testamento en la acción de Pablo al ser rechazado, en este versículo. Al sacudirse los vestidos era un acto de juicio. Les decía, ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra y la desecharon. Así que él se sacude la ropa diciendo, yo estoy limpio de su pecado. Porque eso es lo que quiere decir Pablo, está en Nehemías capítulo 5 en el Viejo Testamento. En el versículo 13 dice, además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa, de su trabajo, a todo hombre que no cumpliese esto. Así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Alabaron a Jehová, el pueblo hizo conforme a esto. Eso es en referencia a lo que como Nehemías, acordemos que él lo llamó Dios a construir los muros en Jerusalén, que estaba desprotegida, pero él lo llevó a hacer la obra ahí. En otras palabras, él les ofreció la palabra de Dios y ellos la rechazaron. Y eso es tener el deseo de Pablo, lo llamaba a darle las buenas nuevas a la gente, y él lo rechazaron. Y la otra imagen del Viejo Testamento que vemos
vemos aquí en esta acción de Pablo está en Ezequiel, capítulo 3, versículo 17 hasta el 21, y nos dice ahí: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Atalaya es como el guarda, el vigía, el velador en la noche, que se cuidaban ahí en los muros de la ciudad, cuidando que no viniera el enemigo. Esa es la atalaya. A la casa de Israel oirás, pues tú, la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al limpio, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado. Morirá, y sus justicias que habías hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Aquí podemos ver dos tipos, y cómo vemos la acción de Pablo, que es deber de nosotros amonestar a aquellos que vemos que están en pecado. Y cuando los confrontamos, hay dos reacciones. Uno, con el deber de decirle: mira, hermano, estás pecando, o mira, tu pecado te va a llevar a la muerte. Y aquí Pablo recibió el rechazo, y también nosotros a veces recibimos el rechazo. Cuando los enfrentamos y confrontamos a alguien con su pecado, no lo hacemos para atacar, ni para humillar. Lo hacemos para que se arrepienta, como dice aquí. Porque si uno ve y no les amonesta, entonces la sangre de ese pecado, si uno lo deja pasar, vamos. Y dice, bueno, hay que se arregle él, esa es cosa entre él y Dios. Pues sí, en realidad sí es entre cosa de Dios y ellos. Pero si uno sabe, uno puede decir: hermano, no hagas eso. Estoy viendo que estás pecando en contra del Señor, no hagas eso. Arrepiéntete. Pero si ellos te dicen: bueno, ¿qué te importa? Y es más, hay unos que hasta nos dejan de hablar. Hay unos que no quieren ni vernos por eso mismo. Porque nos dicen fanáticos, porque quieren hacer las propias cosas como ellos quieren hacerlas. Y dice: pues tú eres muy fanático de eso, yo no soy tanto, yo quiero vivir mi vida como yo quiera. Entonces la sangre de ellos ya no está contra uno, porque uno cumplió ante Dios de amonestarlos, como dice su palabra, y decirles que no pequen más, que se arrepientan de su pecado. Y la reacción de ellos, entonces sí es entre Dios y ellos. Pero si ese hombre o esa persona se arrepiente de su pecado y te da las gracias y oras por él, entonces él va al arrepentimiento y tú habrás librado tu alma, como le dice Dios a Ezequiel. Porque Ezequiel nomás lo hizo que hiciera lo que Dios le hiciera. Él tenía que amonestar a los judíos. También nosotros tenemos que amonestar a nuestros hermanos y no dejarlos pecar, simplemente porque no queremos conflicto. Porque si no tenemos el temor de no crear conflicto, de decir, bueno, no quiero meterme en problemas con ellos, no quiero que me vean mal, eso estamos pecando en contra del Señor. Pero tenemos que decirles cuando están fallando y están en pecado, es nuestra obligación. Y eso es lo que Pablo hizo con ellos. Por eso él se sacudió la ropa y dijo: tu sangre está sobre tu propia cabeza. Y eso es lo que le podemos decir. Y es lo que tenemos que hacer, desgraciadamente. No nos gusta a nosotros. No nos gusta estar en esa posición. A nadie le gusta. Me imagino que a nadie le gusta estar en la posición donde tienes que amonestar a alguien. Porque hay solamente dos respuestas. Pero tenemos que ser suficientemente valientes para enfrentar esa situación, enfrentar a la persona y decirle que no peque más. Ya si te manda por un tubo
ya es cosa de ellos. Y sí lo hay, sí, en mi vida como pastor he enfrentado gente que les he amonestado y de la mayoría de las veces he sido rechazado y han dejado de hablar. Pero eso ya no es mi culpa, eso ya es entre Dios y ellos. Si ellos piensan que pueden hacer tonto a Dios, entonces ellos están en un grave error y tienen que saberlo. Pero la situación es que uno tiene que hacer lo que Dios nos ordena y manda, y ya lo demás es cosa de entre Él y ellos. Pero tenemos que tener eso, valor, no tenemos que ser mariposas sociales, como muchos se dicen, que ahora se alegran porque son muy sociales, se llevan con todo el mundo, porque nada les molesta. En la camino del Señor no tenemos que hacer así. Tenemos que tener ese camino bien establecido de que servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios que Él es el que pone las reglas, no nosotros, y es el que es su voluntad la que hacemos y no la nuestra. Así que no somos nosotros gente para hacer nuestra propia opinión, pero tenemos que hacer lo que Dios nos manda, pase lo que pase. Las consecuencias son de Dios, porque a pesar de las consecuencias tenemos que obrar nosotros. Sí, vamos a recibir muchas veces rechazo, pero si mientras sea el rechazo, haciendo lo que Dios nos ordena y manda, entonces ya ellas podemos estar a gusto. La sangre de las personas no está sobre nosotros. Así que tenemos que tener eso en cuenta, y la valentía de Pablo tenemos que mostrarla también nosotros, porque si somos cobardes por querer mantener la paz según nosotros entre los hermanos, entonces no estamos sirviendo al Señor, nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Así que pase lo que pase, si hay mucho dolor, sí duele. Cuando una persona te rechaza, cuando alguien te huye o te deja de hablar, aunque sigan yendo a la iglesia, ellos no te quieren hablar porque tú representas ¿cómo se dice? Ese juicio de Dios. Tú representas eso y no te quieren ver. Pero eso no es tú, es el Espíritu de Dios que ellos no quieren ver. Ellos quieren jugar al cristianismo, quieren jugar al kumbaya, quieren jugar con Dios, pero con Dios nadie juega. Y eso lo verán tarde que temprano ellos. Pero es el lugar de uno tiene que tomarlo con valentía. Y tenemos que seguir lo que la palabra de Dios dice. Y ya como pasé mucho tiempo en eso, vamos a estudiar los versículos 7 y 8. Dice: saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda la casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Vemos la estrategia de Pablo. Lo echan de la sinagoga y él se va a la casa de uno llamado Justo. Y lo vemos que este Justo es el que se refiere Pablo en Romanos 16, 23, según los eruditos. Los maestros dicen que se trata de Gallo, porque ahí dice: os saluda Gallo, hospedador mío, y toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Así que vemos todo esto, que lo corren de la sinagoga y él se va a una casa junta a la sinagoga. Y ese Gallo es el justo, y es Tito Justo, según los estudiosos. La conexión entre Gallo y Crispo con Pablo era muy significante, porque vemos ahí cómo el Señor va acomodando, como les decía desde el principio, que Él va acomodando a la gente para que vengan al lado de Pablo. Sí lo rechazaron los religiosos, como siempre, era lo que vemos ahí. El común denominador del ministerio de Jesucristo nuestro Señor es que los religiosos lo rechazaron siempre, porque ya tenían su religión. Pero vemos que por la conexión entre Pablo y Gallo, o Justo, según como dice aquí, como le llama aquí, Justo y Crispo, era muy, muy cerrada, porque en 1 Corintios,
Primera de Corintios capítulo 1 versículo 14 dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Aquí vemos que Él los amaba tanto que Él se encargó de bautizarlos a ellos. No sé por qué, porque como a Pablo en la mayoría de las veces sus compañeros eran los que bautizaban a la gente que se iba salvando. Y eso nos dice qué clase de compañerismo tenía Pablo con estos dos hombres. El punto de que Pablo se fue de la sinagoga, se fue a la casa de Tito Justo, como lugar de predicar. Y como que no puedo estar en la sinagoga, pues me voy a un lugar enseguida de la sinagoga. Y allí Dios lo usó grandemente porque vendían y escuchaban la palabra de todos modos la gente. Así que pudo alcanzar a los judíos prosélitos y a los gentiles también. Así que este principal de las sinagogas se fue converto y de toda su familia de él. Y el principal de la sinagoga quiere decir que se encargaba de todos los asuntos de mantener la sinagoga limpia, de tenerla en orden para que fueran allí a las reuniones los demás. Así que no estando en la sinagoga, Dios le permitió a Crispo ser salvo, una familia entera, no solamente él. Y ahí vemos el poder del Señor, cuando realmente un varón, un hombre, se convierte al Señor, toda la familia viene a él, porque eso es lo más difícil que podemos ver. Pero en las familias es lo que pasa, que los hombres están más alejados, se dejan que la mujer se encargue de las cosas de Dios y ellos no vienen a ellos, cuando ellos tienen que ser la cabeza ante Dios de su familia. Por eso es que cuando vemos que un varón, un padre de familia se convierte al Señor, toda la familia viene a él, porque ¿qué pasa? Es un cambio radical en las personas y toda la familia puede ver a esa persona cómo cambia. Pero eso lo veremos en una situación más adelante, cómo el Espíritu de Dios se mueve cuando es en la casa y en la cabeza de un hogar. Y podemos seguir viendo cómo está cumpliéndose Pablo la misión del Señor, porque como dijo el Señor en Mateo 28, 19 y 20, que vayan y hagan discípulos de las naciones. Y eso es lo que está haciendo Pablo, que vaya y haga discípulos. Y esa es la obra que tenemos que hacer nosotros, ir haciendo discípulos, no nomás hacer congregaciones, hacer clubes sociales. Tenemos que llevar el Evangelio para hacer discípulos. Y entre más discípulos lo haya, y Él lo está haciendo. Lo que el mandamiento del Señor en Mateo 28 es que fueran y que los bautizaran en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él está haciendo todo eso. Y es importante seguir esa misma ordenanza, porque sigue para nosotros todavía. Lo que la comisión de nuestro Señor Jesucristo, de que fuéramos y hagamos discípulos. Un tiempo, también nosotros somos discípulos, resultado de estos hombres que salieron también a ser discípulos. Nosotros también somos discípulos, y los que vengan a ser salvos van a seguir siendo discípulos, y va creciendo, y ellos discípulos van a ser un día a enseñar a los demás para que sigan más discípulos. Esto lo estudiamos a fondo porque tiene mucha resonancia en la vida cristiana, porque todos los que la palabra de Dios se mueve de tal manera que tiene ese resultado de venir al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados y servirle con todo nuestro corazón. Eso es algo que tenemos que aprender en estos tiempos, que lo importante es la obediencia del creyente a nuestro Señor, y no la persona porque ellos, como vemos, Pablo no bautizaba a muchos, solamente menciona a 2. Y a muchos que hoy en día se enfocan mucho en el bautizo y dicen: no, a mí me bautizó fulano de tal, un pastor famoso. Eso no importa, lo que importa es glorificar el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y ya el que te bautice solamente es una obra de obediencia. No es algo como para que tengas que tener esa manera de presumir, de decir que te bautiza alguien muy famoso, que se jactan de ser bautizados por alguien famoso, de venir al Señor cuando alguien famoso predicó. La palabra de Dios es la palabra de Dios, dígala quien lo diga.
Y nosotros tenemos que venir por esos mismos preceptos de saber que la palabra de Dios tiene que ser magnificada, que el nombre de Jesucristo es el que se magnifica y no el hombre. Y eso es lo que enseñaba Pablo. El caminar por fe quiere decir que poder ver las oportunidades. Y Pablo estaba viendo las oportunidades de salvación para la gente. Aún en medio de la oposición, él miraba la oportunidad. Y eso es lo que tenemos que ver. A veces tenemos que ver las cosas de una manera no tan pesimistas y saber que Dios está obrando aún cuando no se vea nada, cuando no se vea luz, cuando se vea pura oscuridad, y que la gente está entregada totalmente a los Baales, porque hoy se llaman religiones, pero sabemos que por medio del Viejo Testamento están sirviendo a Baal, a un Dios de muerte, a un ídolo que no vive, pero que los lleva junto con ellos a la muerte. Y eso tenemos que nosotros ver de la manera que podamos llegar a la gente. Ya los resultados no son de nosotros, pero la mandato, la comisión nos la ha dado Jesucristo nuestro Señor para ir y hacer discípulos de los demás. Nosotros no podemos pensar que tenemos el poder de convicción, pero el Espíritu sí lo tiene y Él puede llegar a la gente. Nuestro trabajo es predicar la palabra y tenemos que ver, a pesar de los problemas, a pesar de los peligros, a pesar de las dificultades, tenemos que estar enfocados como Pablo estaba en Corinto, totalmente. Tuvo que trabajar, lo hizo. Ya cuando llegó la ayuda, entonces se puso totalmente tiempo completo a la obra del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. La fe simplemente quiere decir obedecer la voluntad de Dios, a pesar de lo que sentimos, a pesar de las circunstancias, hasta las consecuencias también. Porque, como lo estaba diciendo antes, el ser recto ante el Señor es a veces confrontar a aquellos que están fallando en su caminar con el Señor. Y ya cuando te dejan de hablar son consecuencias de tu obediencia a Dios. Pero ya tú puedes estar tranquilo de que Dios se está moviendo en tu vida y que las consecuencias son solamente consecuencias aquí, y que tú estás bien con Dios y que Él le puede servir de una manera agradable al Señor. Si tú vives tu vida fácil, si en tu ministerio no hay dificultades, entonces algo está mal, porque siempre va a haber dificultades. Y Jesucristo nos los dijo, que mientras sirviéramos al Señor en este mundo va a haber dificultades y persecución. Así que tenemos que nosotros obrar de acuerdo a lo que Él nos habla, nos dice, nos manda, nos ordena, y no a pesar de todas las circunstancias que hay. A veces nos vamos a encontrar solos, a veces vamos a ser rechazados, pero es mejor ser rechazados por el mundo y no ser rechazados por Dios, porque el Señor dice que si lo negamos ante el mundo, Él nos negará ante su Padre. Y eso yo no quiero que pase, al menos para mí, en mi vida. Pero tenemos que tener la eficacia de saber la palabra de Dios y predicarla por donde quiera que vayamos. Los resultados son de Él. Nuestra obra tenemos que hacerla aquí en la tierra. Así que es una manera de ver las cosas exhortándoles, así viendo la vida de Pablo, tan efectiva que vivió, y así queremos ser nosotros como Pablo. Claro que es el Espíritu Santo que se mueve entre Él, y así queremos que el Espíritu Santo viva en nosotros. Me fui un poquito largo esta vez, pero yo creo que era necesario. Que Dios los bendiga grandemente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por su palabra. Y Señor, usted es más poderoso, omnipotente, todo lo sabe. Nosotros en nuestra mente pequeña, Señor, no entendemos muchas veces las circunstancias, pero tenemos fe en usted, que usted nos va a llevar adelante y nos permita servirle en obediencia, Señor. Bendiga nuestras vidas, Señor. Le pedimos que usted sane nuestras heridas, sane nuestras enfermedades, que provea por nuestras necesidades, Señor, y que usted toque y sane y bendiga a la gente que está aquí, Señor, a la gente que está viendo por medio del internet, que usted los bendiga grandemente, que provea por sus necesidades, que bendiga sus hogares y que los tenga de su mano, Señor. Y aquella persona, Señor, que usted no lo conoce, que va a estar viendo, si está viendo este
momento, Señor, usted sabe quién está viendo. Y si esa persona no lo conoce aún, que este día sea el día que lo conozca y que venga a nacer de nuevo, siendo una nueva criatura en usted, Señor. Gracias, Padre Santísimo, por su maravillosa y preciosa misericordia sobre nosotros. Damos gracias por ser nuestro Dios y nuestro Señor y Salvador, nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Nos veremos la próxima vez. Que el Señor los bendiga, los guarde, los cuide y que la paz del Señor esté con ustedes. Hasta la próxima.